son terroristas religiosos que están asustando al mundo con un anuncio de que el mundo se va a acabar. Y entonces la gente dice: yo me niego a creer que el mundo se va a acabar. ¿Saben por qué la gente se niega a creer que el mundo se va a acabar? Porque tienen su corazón puesto en la tierra, porque han depositado todas sus fuerzas, todo su interés, todas sus capacidades, todas sus facultades en alcanzar logros en esta tierra, y por eso se niegan a contemplar la posibilidad de que este mundo un día se va a acabar. Sin embargo, la muerte un día les llega, y todos los planes que anhelaron construir quedan en el olvido, porque llegaron a la muerte sin conocer del amor del Señor y sin prepararse para su encuentro. El himno que cantamos dice que muchos se fueron esperando a Jesús. Pero ustedes saben una cosa, hermanos, hace pocos días un ministro del Señor, un siervo de Dios, falleció. Pero qué bendición maravillosa es tener la seguridad como hijos de Dios, que cuando el pastor Abner Gamboa abra sus ojos, hermanos, cuando él abra sus ojos, va a ver al Señor descendiendo en las nubes de los cielos. Amén. Ese va a ser un momento glorioso. Y el libro de Apocalipsis nos presenta que hay un gran conflicto, pero el libro de Apocalipsis nos anuncia algo maravilloso, hermanos. Nos anuncia que ese conflicto un día va a terminar, y nos anuncia que ese conflicto va a tener un vencedor. Y el libro de Apocalipsis nos anuncia que ese vencedor es nuestro Señor Jesucristo, y que aquel que se entregue al Señor, que haga parte de ese pueblo, va a recibir al Señor en las nubes de los cielos y va a recibir la herencia maravillosa de la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios en su misericordia, en su bondad, mira a este pobre hombre que no significa nada. ¿Qué soy yo, Señor, para que tengas de mí memoria? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué era yo para que tú decidieras trazar un plan de salvación que pudiera salvar mi vida de la muerte? ¿Qué soy yo, Señor? Pero el Señor se dignó mirar hacia la tierra y te vio a ti. Y como el Señor te vio a ti, entonces el Señor decidió hacer lo que tuviera que hacer, porque Dios quiere vivir en tu compañía por los siglos de los siglos. Este libro de Apocalipsis, vamos a la siguiente, tiene algunas divisiones principales. Lo vamos a ver solo rápidamente. El libro de Apocalipsis está dividido, el capítulo 1 al 3 aparecen 7 iglesias. El día de mañana, lunes, y el martes vamos a hablar un poquito del propósito de Dios con su iglesia. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Para qué el Señor formó una iglesia? ¿Y qué ha pasado con la iglesia a través del tiempo? ¿Qué luchas ha tenido la iglesia? El capítulo 4 hasta el capítulo 8, versículo 1 nos habla de los 7 sellos. El del 8, versículo 2 al 11 de las 7 trompetas, y desde el capítulo 12 al capítulo 22 viene el desenlace final de cada uno de los sucesos que van a preceder a la venida del Señor. Vamos ahora sí al libro de Apocalipsis. ¿Cuántos tienen la Biblia? Por favor, levanten su Biblia. Quiero ver su Biblia. Hermanos, yo les voy a hacer una invitación. No vaya a venir sin su Biblia mañana. Necesitamos la Biblia. Nosotros a la iglesia venimos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, yo quiero contarles, hermanos, que cuando yo entré a la iglesia, estaba estudiando en la UIS. Y entonces yo a veces llevaba la Biblia a la universidad. Y entonces yo tenía que pasar por la entrada de la UIS, que es donde está el auditorio Luisa Calvo a este lado y donde se sienta un poco de gente acá. Y entonces yo llevaba la Biblia así. Y cuando iba entrando a la UIS, yo me pasaba la Biblia para acá. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que le da pena que lo vean con la Biblia. Pero el Señor hizo algo en mi corazón. Y ahora, yo no sé, el Señor hace cosas muy bonitas. Cuando entré a la iglesia me daba pena que me vieran con la Biblia. Pero ahora, ¿qué días estábamos en una reunión con el niño de los pañales? Y yo iba a predicar esa noche. Y entonces yo llevé mi Biblia y, hermanos, créanme, con qué orgullo saqué yo mi Biblia y la abrí, me senté ahí, la gente me miraba y ya no me daba pena, sino antes me sentía orgulloso. Yo decía, oiga, esta gente estará diciendo qué bendiciones leyendo la Biblia. Entonces, hermanos, yo los invito a que no teman portar su Biblia.
El Señor ha hecho muchas cosas por usted y por mí. ¿Por qué nos va a dar pena cargar la Biblia, llevarla? Esta noche vamos a usar bastante la Biblia. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Y en esta noche vamos a tocar los primeros 3 versículos del Apocalipsis. Pero vamos a procurar que el Señor nos dé unas lecciones maravillosas en esos 3 versículos. Solamente 3 versículos vamos a estudiar en esta noche. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Qué dice, hermanos? ¿Que deben suceder cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La primera palabra del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ese es el título del tema de la conferencia de esta noche, la revelación de Jesucristo. ¿Qué es la revelación de Dios? Cuando el Señor formó a la primera pareja, Adán y Eva, el Señor hablaba directamente con ellos, conversaba directamente con ellos. Pero una vez entró el pecado, el Señor no pudo tener un contacto directo con el hombre. ¿Saben por qué? Porque si Dios volvía a hablar de manera directa con el hombre sería destruido. Su naturaleza de pecado hacía que la luz de Dios, la santidad de Dios, lo hubiera fulminado en un momento. Por eso el Señor tuvo que hacer una separación entre Dios y el hombre. Dice Isaías 59:2, vuestros delitos e iniquidades han hecho una separación entre Dios y el hombre. Pero yo quiero decirles que somos tan amados por Dios, nosotros somos tan valiosos para Dios, que aunque éramos los culpables de esa separación, el Señor no quería que el hombre quedara privado de su palabra, privado de un conocimiento de lo que es Dios. Y por eso el Señor instituyó la revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación de Jesucristo. Quiero que me acompañen al libro de Deuteronomios, el capítulo 29. Vayan en sus Biblias, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Y vamos a ver qué interés tiene Dios para con cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para ¿quiénes? Son para nosotros. ¿Las reveladas son para quién? Son para nosotros. Hágame un favor, hermano, dígale al que está al lado: las cosas reveladas son para mí. Dígale al que está al lado eso, por favor, dígale: las cosas que están reveladas son para ¿quién? Para mí. Las cosas que están reveladas son para mí. Las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor deseaba que nosotros, sus hijos, conociéramos el plan de salvación, conociéramos el amor de Dios, conociéramos su grandeza, su poder, conociéramos su benignidad y cada uno de los atributos que tiene Dios. Y por eso el Señor decidió dar una revelación. Quiero que vayamos ahora al libro de Hebreos, el capítulo 1. Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿De qué manera hablaba Dios en el Antiguo Testamento? Dios tomaba a uno de sus siervos, a los profetas, y cuando Dios tomaba a un santo hombre de estos, Dios a través del Espíritu Santo imbuía su mente, le daba una revelación, y entonces el santo hombre de Dios se sentaba y empezaba a escribir la revelación que Dios le estaba dando. Pero quiero contarle, hermano, que este santo hombre escribía con sus propias palabras. No era que Dios lo tomara en su mente y le empezara a dictar la Biblia. Dios le imbuía el pensamiento y él, con su cultura, con las cosas que tenía en su personalidad, de esa manera escribía. Y esta era la manera como Dios se revelaba en el Antiguo Testamento. Pero el libro de Hebreos nos dice que de esa manera se comunicaba en el pasado. Pero ahora, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué es la máxima revelación? La máxima revelación es el libro de Génesis, es el libro de Éxodo, es el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. ¿Cuál es la máxima revelación a la luz de lo que acabamos de leer? La máxima revelación es nuestro Señor Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Y el Señor decidió hablarnos a través del Hijo en los postreros días. Y por eso el libro de Apocalipsis empieza diciendo la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Apocalipsis cuando dice la revelación de Jesucristo? ¿Será que cuando Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo quiere decir que Jesucristo es el que la da o es una revelación de sí mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que cuando la Biblia dice la revelación de Jesucristo está queriéndonos decir que es una revelación que da Jesucristo o que es una revelación de Él? ¿De Él o Él la da? ¿Cuántos dicen que de Él? ¿Y cuántos dicen que Él la da? Ganaron todos, son las dos. Él la da y es una revelación ¿de qué? De sí mismo. Cuando estudiemos muchas cosas que vamos a estudiar muy importantes e interesantes en todas estas noches, usted va a notar que cada parte de Apocalipsis es una revelación ¿de quién? De Jesucristo. Él se presenta de una manera, se presenta de otra manera, ahora aparece en el escenario de otra manera y usted va a entender que el libro de Apocalipsis es una revelación de Él, pero Él también fue el que la dio. Y vamos a ver, por favor, Rolín, pásala. Vamos a ver cómo es la manera como se dio esta revelación. Quiero por favor que volvamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, que es nuestro texto de estudio. Y volvamos a leer y estén atentos a las figuras que yo hice aquí adelante. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay algo que como que lo enreda uno un poquito, ¿cierto? Bueno, ¿quién fue el que la dio y al fin quién fue el que la transmitió? Y aquí en esta gráfica podemos ver la manera como se dio la revelación del Apocalipsis. La revelación es ¿de quién? ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. La revelación es de Jesucristo. ¿Pero quién se la dio? Dios se la dio. Es de Jesucristo, pero Dios fue el que se la dio. Y entonces Jesucristo le da la información o le da la revelación ¿a quién? Al ángel. ¿Cuál es el ángel que da la revelación a Juan en la isla de Patmos? El libro deseado de toda la gente nos dice que el encargado de dar la revelación a Juan en Patmos es el ángel que sigue en honra y gloria al Hijo de Dios. Y ese ángel se llama Gabriel. El ángel Gabriel fue el encargado de dar la revelación a Juan en la isla de Patmos. Y entonces la figura sigue y entonces el ángel se la dio a Juan y ahora Juan la transmite ¿a quiénes? ¿Para quién fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Para todos? ¿Cuántos dicen que para todos? Vamos a leer qué dice la Biblia. Voy a volver a leer el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a todos. ¿Eso dice Apocalipsis 1:1? ¿Para manifestar a todos? No. La Biblia dice que el libro de Apocalipsis no es para todos, aunque es un mensaje universal, no es para todos. Es una revelación que Dios dio ¿para quiénes? Para los siervos de Dios. Y yo quiero felicitarlos a ustedes, porque si usted está en esta noche aquí, es porque usted se considera un siervo de Dios. Y si usted está en esta noche aquí, es porque el libro de Apocalipsis es para usted, porque el Señor tiene un mensaje especial para usted a través del libro de Apocalipsis. Pero ¿qué significa siervo? Yo quiero que pensemos un poquito en eso. Siervo. ¿Saben que es una palabra que no nos gusta mucho? La palabra griega para esta palabra es doulos, y esa palabra doulos en griego significa esclavo. Esclavo, esa es la palabra. Creo que algunas traducciones deciden colocar siervo porque es como más suave la palabra, ¿cierto? ¿Cuántos son esclavos aquí? ¿Y cuántos son siervos? Ya hay un poquito más, ¿cierto? Pero la palabra en sí mismo significa esclavo.
pero debemos de entender qué significa ser siervo, qué significa